Gracias por permitir esta charla. Una de las cosas que yo siempre le pedía a Fernando Madedo y a los chicos que están con él, que es un poco, empezamos a trabajar con él en la parte de comunicación de la película, que una de las cosas que más quería hacer era esto que están haciendo, y Fernando es quien lo está gestionando y quien hace todo eso posible. Y me alegro que vayamos mejorando día a día en la convocatoria. Me alegro de la convocatoria que tienen. Gracias a la universidad por convocar de esta manera. Yo cuando estaba ahí, para mí estas charlas eran esenciales. Para mí, para mis amigos, los que estábamos en la UBA, íbamos mucho, invadíamos mucho los ámbitos de la FUC, me acuerdo. Éramos como siempre mayoría en la FUC, cuando se pasaban ciclos de cine y charlas y todo eso, invadíamos la FUC. Y éramos claramente la mayoría los de la UBA, porque me parecía que estar en esos lugares, de ver a las personas que hacen, son reflejos, espejos posibles que uno se quiere mirar o no, pero son espejos que uno debe conocer, no importa si uno va a seguir ese espejo o no. Y a mí me sirvió mucho. Yo tuve a mis grandes maestros en la UBA y en otros ámbitos académicos, que fueron grandes espejos, como también tuve grandes espejos en charlas, en lugares, me acuerdo de Agresti, charlas de seguirlo, casi como fanáticos, fans de Natalia Oreiro, siguiéndolo a Agresti de una charla en lo que era el CERC en aquel momento, el ENARCOI, al Centro Cultural de San Martín, y después a otra charla que era en la Fundación Banco Patricio, me acuerdo una misma noche, así, ¿a dónde va? Y íbamos todos para allá. Porque había algo en Agresti o en las personas que hablaban sobre lo que hacían que evidentemente nos motivaban y nos ayudaban en el debate, después nos reputeábamos en los bares y había como un debate que nos proponíamos entre nosotros, que estábamos en formación, éramos unos pendejos, que no, como ustedes, ¿no? Que están en esa etapa de formación donde están empezando a definirse quiénes quieren ser. Eran muy importantes. Para mí uno de los seminarios más importantes que yo hice fue el de Kieslowski en el año 95, que vino acá al país, y fueron 3 días con él, y que no sé, que éramos como 400, 500 personas que hicimos de seminario, y fue un antes y un después en la visión de cómo hacer cine. Solo escuchando a un tipo que uno admira, ¿no?, por su cine, pero escucharlo de cómo lo hizo, solo por eso. Y me parece que por eso es necesario en las facultades traer a gente que está en el proceso del hacer para que ustedes mismos empiecen a descartar o aceptar o posibilitar esos espejos que se muestran. Digamos, no porque uno tiene que imitar esos espejos que mira, sino porque uno puede empezar a ver distintos espejos. Digamos, ¿no? Entonces por eso me parece que lo pedía a Fernando, que me parece que estos son los ámbitos más naturales que yo creo claramente en la educación, en el transmitir estos conocimientos. Soy un gran agradecido de mis maestros, a lo cual quiero hacer como lo mismo, ahora que soy más viejo, tengo un poco de experiencia, hacer lo mismo hacia abajo. Me parece que es como una responsabilidad generacional que hay que hacer, digamos, ¿no? Para que no se pierda como se perdió en mi generación. Nosotros somos una generación que vapuleó mucho la generación anterior. Entonces, recién ahora empezamos a reivindicar claro, recién ahora que salimos a la cancha a hacer, nos dimos cuenta de todas las dificultades, empezamos a ver lo que decían aquellos dinosaurios que nosotros maltratábamos y que tenían razón, y que nos damos cuenta que tenían razón, ¿no? Bueno, desgraciadamente somos una generación que no tomó la posta, sino que recién estamos tomando tarde por aceptación de sus palabras añejas. Me parece que es muy necesario que esto no se corte. Me parece que al cine nacional le hace muy bien debatirse, construirse y reverse y rehacerse todo el tiempo, digamos, ¿no? Si hay algo que decía el Che, para citar un poco a Cuba, ¿no?, que la revolución era la revolución de la revolución, y que el problema quizás de Cuba es que se olvidó de hacer la revolución, de seguir haciéndola. Quizás ese haya sido el gran problema de Cuba, digamos, ¿no? O la gran deuda que tiene con su propia acción iniciática, digamos, ¿no? Y entonces me parece que desde ese lugar vengo a charlar de mi propia experiencia de infancia clandestina. Y no sé, ¿cuántos vieron la película? Bastante pocos.
¿Eh? No evaluamos la calidad de la... sí, la cantidad en este caso. Digo, volviendo a lo mismo, hablando justo con... Estuvo bueno que haya dicho antes lo de los seminarios y las charlas, es muy necesario para ustedes que están en este proceso de formarse ¿en qué? En comunicadores, en gente que tiene una responsabilidad ante el discurso que van a manipular, no tengamos miedo a esta palabra, de sean conscientes de que ustedes no son objetivos, que nadie en su profesión será objetivo, que la pretensión de ser objetivo, es un acto de soberbia, y que la objetividad tiene que ser una palabra que se debe descartar completamente en las universidades y hacerse y enseñarse desde el lugar subjetivo de cada uno se forma, porque uno comunica, hace y enseña a partir de la subjetividad. Tenemos que ser responsables de lo que decimos y hacernos cargo de lo que decimos. ¿En qué mejor momento que donde se evalúan, donde todos los medios de comunicación están siendo revisados y donde la sociedad por fin decodifica el discurso que uno recibe y toma partido, por uno o por otro, no importa, pero tiene que tener esta actitud necesaria y activa de definirse? Bueno, no seamos ingenuos nosotros a la hora de ser estudiantes, ustedes en este caso acá, de saberse que van a poder lograr una objetividad cuando eso no existe. Insisto, voy a hacer una remera que diga la objetividad es un acto de soberbia. ¿Tá? El punto de vista es lo que ustedes van a laburar toda su vida, su propio punto de vista. Digamos, hagámonos cargo del lugar que nos corresponde, ¿no? Es como importante saber empezar a hablarlo desde acá. Y sepa que ustedes ahora están formando para tomar decisiones de quién van a querer ser, ya lo están tomando. Todas las cosas que están haciendo, los ejercicios que están haciendo, son una toma de partido, son una decisión sobre su realidad y son una decisión de lo que van a querer ser. No quiero decir que esto tiene que ser propaganda política, no quiero decir que esto tiene que ser una bandera política detrás, para nada, en lo más mínimo. No quiero que sean ingenuos a la hora de saberse yo soy del centro. Pero el centro no existe, uno es porque toma partido, ¿no? A mí me gusta tal persona y tengo que enumerar las razones por las que me gusta esa persona. Enumerar, digo, me gusta esa mina, ¿por qué? Digo, ¿por qué? Porque sí, ¿no? Hay que hacerse cargo un poco de ese lugar. Quizás mi película, desde ese lugar, me hice bastante cargo, digamos, de las cosas que digo en la película. Para aquellos que la vieron, sabrán un poco de qué estoy hablando. Es una película que viene a proponer un punto de vista diferente sobre una época y un periodo ya bastante mostrado y revisto, y que se había visto muchos documentales, muy buenos documentales, por cierto, algunas películas, muy buenas películas, por cierto, algunas, sobre todo las de la generación del 80, creo que en el 80 se hicieron las mejores películas, y en el 90 creo que un Garayo Olimpo también. Después hay, sobre el punto de vista de un niño, sobre esta época, hay ya creo que 4 películas en total, con infancia creo que es la cuarta, hay una que yo no vi, que es El Regalo, ¿El Regalo se llama, la mexicana? Uh-huh. Esa no la vi, pero las otras, Kamchatka y Juan no quiere dormir la siesta, a las 2 la vi. Creo que Kamchatka había logrado algo muy interesante, que era comunicarse mucho con la gente, había logrado llegar mucho con la gente. Creo que es una película muy sincera para la generación que la hizo, la generación de arriba. Es una película muy sincera con respecto a la visión que tienen ellos de nosotros, con alguna mirada culposa, culpógena, con ciertos temores de decir determinadas cosas, porque es como entrar en un área en la cual no pueden como defenderla generacionalmente. Es una película vista desde afuera. Es una película donde habla sobre un grupo de abogados que colaboran haciendo habeas corpus para la gente que está presa. Y ellos son perseguidos también, como si fuera, es otro debate y otra discusión que propone la película. Infancia viene a hablar desde adentro, muy desde adentro. Desde el lugar de los militantes, los que toman las armas, los que deciden un camino de una vida, los que creen en una idea,
qué significa en el cotidiano eso, qué significa en un cotidiano de creer y tener fe en esos términos, y que creo que es un debate, una discusión que se ha perdido en el tiempo. O sea, nos hemos olvidado cuáles eran las raíces de la fe, qué significaba creer en una idea, porque lo que ha pasado, que es inevitable, así se construye la sociedad, digamos, se van construyendo conceptos, disyuntivas, blancos y negros, que generan conceptos que se van endureciendo, digamos. Y creo que esos endurecimientos de estos tipos de ideas hicieron que nos olvidáramos un poco el contexto y la manera que significaba el cotidiano de aquella época. Y que creo que viene la película a proponer reverlos y acordarnos, y de última, para aquellos que no lo vivieron, que lo conozcan, lo que significa el día a día de todo esto. Y el día a día de una familia, que su cotidiano está influido por la decisión de creer una idea, de llevar adelante esa idea, que la idea no es solo una discusión política, sino que es tomar la leche, que es también ir a la escuela, que es también un montón de otras cosas, no solo el momento que discuto conceptualmente con mis compañeros. Que la idea era otra cosa, que eso ya se perdió, que hoy yo discuto, voy a un ámbito de discusión y después voy a mi casa con mis hijos. Como que está un poco separado eso, digamos, ¿no? En aquella época no era así, y quizás en la película sucede en un contexto, en un momento histórico muy particular, que fue para decir como el manotazo de ahogado de Montoneros, que fue la contraofensiva. Es un momento muy discutido, dentro de Montoneros se discutió mucho, además dividió a Montoneros definitivamente, si había algo que ya venía dividiéndose, la contraofensiva terminó de dividirlos completamente y de debilitarlos. Fue un gran acto, un gran error, en todo sentido, pero mucha gente volvió creyendo igualmente que era un error porque no soportaban estar afuera también, porque estar afuera significaba no tener ese cotidiano, que ese cotidiano no era ir a trabajar, sino que ese cotidiano era ir a trabajar era parte de lo que había que hacer para su vida, pero en realidad su cotidiano tenía que ver con que todo lo que estaban haciendo tenía que ver con ese proyecto. Todo tenía que ver con el proyecto. Y con pertenecer a un todo. Nadie de los que estaban ahí era la punta de lanza, o la aspiración personal era ser el que le saquen la foto. Nadie de ellos quería sacarse la foto. Querían todos lograr el objetivo común. Y eso es algo que mi generación desgraciadamente ya no lo gozó. Nosotros somos la primera generación que no tiene ese lugar de fe en términos de que esto es posible, de que yo creo 100% de que vamos a cambiar el mundo. Con los 80 y los 90 nos hicieron darnos cuentas en el mundo, no solo en Argentina, en el mundo entero pasó esto, es un proceso mundial, de que los conceptos y la política y las cosas son como algo que no está copado. Digo, ¿no? ¿Para qué vas a estar si no podés hacer nada? Al final, ¿no? Y cada uno empezó a pensar en sí mismo, y hubo el posmodernismo vino a proponer esto de vale lo que yo siento, ¿no? Solamente. No importa lo del lado, total yo estoy bien. Por suerte, cambió el siglo, el neoliberalismo se fundió en sí mismo, y todavía estamos viendo los vestigios de cómo se va fundiendo el neoliberalismo. Europa es un gran ejemplo en este momento de lo que significa eso. Estados Unidos ya nos enseñó hace unos años de lo que significa el modelo neoliberal, y se están muriendo, y se van a tener que refundar en sí mismos, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahora en Argentina y en Latinoamérica hay como un ejemplo muy grande de lo que significa volver a repensarse a sí mismo, con la diferencia es que la fe no tiene ese concepto tan totalitario, digamos, como era en aquella época, sino que ahora uno cree que puede hacer cosas, cree que puede cambiar las leyes, cree que puede hacer cosas en el cotidiano, se hacen muchas cosas en el cotidiano, pero no hay una conciencia total y segura de que vamos a poder cambiar el mundo.
esto es lo más esencial que se ha perdido, digamos, ¿no? La convicción absoluta de que yo voy a cambiar el mundo. ¿Qué era lo que pasaba con nuestros viejos? Nuestros viejos no había posibilidad de que eso no sucediera. Ellos estaban cambiando el mundo. No había posibilidad de que eso no iba a pasar. Lo iban a hacer. Son una generación que rompe con la generación anterior, que hasta en la generación de nuestros abuelos, todas las generaciones, una detrás de la otra, venían diciendo, tomando la posta conceptual, la posta social de cómo se construye el mundo. Nuestros viejos dijeron, no muchachos, el mundo no se hace así. El mundo se tiene que hacer así. Esto es injusto. Y rompieron todo, y por eso los masacraron. ¿Se entiende? Digo, hay algo ahí que la muerte es el resultado de una acción directa. Digo, el masacrar una idea significa lograr lo que se logró en los últimos 30 años en el mundo, que es, esto no puede sobrevivir, porque si pasa esto, perdemos el negocio, muchachos. Perdemos el negocio. Y hasta este momento era un gran negocio el mundo, sobre todo al principio del siglo XX fue un gran negocio el mundo. Lo sigue siendo, para nosotros ganaron, entonces ahora fue un gran negocio. Ahora están medio en bolas, no saben bien qué hacer, pero fue un gran negocio. Lo bueno que está pasando en Argentina es que esta discusión diaria, política, etcétera, en los últimos años le empezó a pertenecer a ustedes, que eran la generación del descreimiento. Entonces de repente los jóvenes con ese vigor, con esa convicción de que sí pueden tener y cambiar las cosas, de repente se ven a apropiar de vuelta de la política y de decir, bueno, yo puedo participar en política, la política es un camino. En mi generación la política era, ¿qué política? ¿Vas a votar, tal loco? Era así, ¿eh? O sea, mi generación es una generación que la política era mala palabra, era una estupidez. Por suerte, para la generación de ustedes, esa palabra es reivindicativa. Es un lugar donde, un espacio que pueden ocupar y que pueden ejercer y sentir que pueden hacer algo en ese camino. Imagínense lo que eran todos los días, cada día de votación, cada domingo de votación, yo quedándome despierto hasta las 2 de la mañana viendo los resultados, el lunes enfermo. Todos los lunes, después de la votación, caía enfermo porque era confirmar nuevamente de que todo aquello que habíamos sufrido desde lo personal, ¿no? Mi familia, había sido en vano. Porque era evidente que había desaparecido no solo mi vieja, sino todo había desaparecido. Por suerte hoy podemos decir que, ojo, mira que no fue tan en vano, y que podemos pensar que estamos en un muy buen momento histórico, y que les pertenece a ustedes también, les pertenece a todos, como sociedad nos pertenece. Ustedes, como son parte de la sociedad, también les pertenece y son responsables de que esto sea parte del todo, digamos, ¿no? Así que de última, la película lo que viene a proponer es un poco esta nueva discusión, revernos, repensarnos como sociedad en términos de qué significa la historia, en qué lugar ubicamos la historia. Para mí uno de los grandes orgullos que tengo con esta película es sentir que esta película se la apropiaron todos los hijos y los nietos de las abuelas, ¿no? Porque muchos me han escrito, muchos que no conozco, digamos, y muchos que conozco, me han escrito, me han llamado, agradeciéndome, diciendo, por fin tenemos nuestra película. Por fin tenemos algo que sea, o sea, yo creo que de documentales existen varios, creo que de novelas también, en literatura existen varias, muy interesantes. En películas no existían hasta ahora, en ficción no había. Por lo menos que nos sintiéramos así identificados. Así que para mí es un orgullo total que los hijos se la estén apropiando, que los nietos se la estén apropiando. Bueno, los hijos y los nietos son lo mismo, digamos, ¿no? O sea, son hijos, los nietos son hijos. Y que se la estén apropiando y que sientan que tienen un lugar en la película de ficción, un espacio donde pueden expresarles a otro, esto soy yo, ¿no? Y una cosa más linda que me pasó fue con varios nietos. Los nietos, lo explico porque digo, no es una novedad, para mi generación no es una novedad, pero la generación de ustedes no es una novedad. Por eso en la película ponemos los carteles también al principio. Porque para nosotros al principio era como, bueno, pero ¿cómo vamos a poner que en 1976 pasó tal cosa?
después de repente te das cuenta que los chicos de 20 años, ¿por qué tienen que saber exactamente en el 76, 74, 79, ¿no? Entonces decidimos ponerlo en ese contexto histórico para ubicar el momento histórico de la película, y nos sirvió mucho para empezar, para que la nueva generación pueda como apropiársela desde el lugar de ver a su papá, de ver a su abuelo, y decirle, pará, ¿vos naciste qué año? ¿No? Ah, entonces vos, contame, ¿no? Contame, aunque no hayan participado. Digo, uno de los más lindos son los mensajes que yo recibo, que es pibes de adolescentes que fueron a verla por Natalia Oreiro, que está buenísimo que suceda eso, y porque Natalia aparte hizo un laburo del carajo y ella tiene, con su background, es una actriz extremadamente popular. Traen pibes de adolescentes, jóvenes, y que de repente van a ver una historia que no tienen la más mínima idea sobre eso. Y de repente dicen, pero pará, papá, vos no tenías, ¿qué edad tenías? ¿Y vos, abuelo? ¿Y qué pasó? Y entonces de repente en la mesa familiar se vuelve a discutir, a hablar sobre cosas que quizás ni siquiera se animaron alguna vez a hablar, y como los nietos o los hijos están preguntando, hablan. Y es muy interesante que esté pasando eso. Y también ha pasado muchos abuelos que fueron solos a ver la película. Abuelos, abuelas, vamos a decirlo como dice la presidenta ahora. Los abuelos, abuelas van a verla y después se llevan a sus hijos y a sus nietos a verla, la película, para generar esa charla en la familia, dentro de la casa. Eso es lo que más me gusta que está pasando. Porque se la van como pasando la película y ayudándose para hablar de determinadas cosas, como me sirvió a mí lo del 24 de marzo, el feriado del 24 de marzo, que mi hijo mayor a los 5 años empezó a decir, yo que me costaba mucho explicarle, porque quería que él entendiera perfectamente lo que era un desaparecido, y era como muy difícil explicarle a un chico lo que es un desaparecido. Me di cuenta cuando quería explicárselo a mi hijo. Me parece que el 24 de marzo a mí me sirvió bien para eso, para que mi hijo venía y me decía, ¿sabes lo que pasó el 24 de marzo, papá? ¿No? Hubo un gran golpe. Entonces me hacía, para él, claro, en su imaginario era una gran piña, ¿entendés? Y a partir de eso me sirvió a mí mucho para que él de a poco, y después el más chiquito también, empezara a entender lo que era su abuela, qué había pasado con su abuela, con su tío, ¿no? Eso, con su tío que tiene ahí, con su abuela que no la ve, pero tiene la foto en la casa de chiquito. Entonces, digo, eso todo sirvió mucho, que luego cuando algo de afuera te ayuda dentro de tu casa a hablar de lo que no podés hablar, pero no porque no podés, sino porque no podés explicarlo. No sabés qué palabras usar para que el otro entienda como lo quiere, ¿no? Bueno, bienvenidos a esta discusión que propone dentro de las familias Infancia Clandestina, estas charlas necesarias. Y bueno, eso, no sé qué más decir. Para los que no vieron, lo que vamos a hacer es ver el comienzo de la película, ¿no, Fer? Podemos ver quizás el comienzo de la película. Vean cine nacional, muchachos. Vean cine, y el nacional, por favor, mucho más. Y vayan a verlo al cine. No pierdan esta costumbre de ir al cine, porque es tan diferente verlo en la sala, escucharlo, uno hace para que el evento tenga sensaciones, emociones diferentes, digamos. No es tan fácil generar emociones en el cine, y encima si uno, el show, el espectáculo del evento, del teatro, es como, no sé, es como ver filmado una obra de teatro e ir a la obra de teatro, es como la misma diferencia, ¿no? No es lo mismo escuchar la respiración del actor que está a 10 metros tuyos, 3 metros tuyos, a que imaginártelo. En el cine pasa lo mismo, y sobre todo porque de última ayudamos al cine también, ayudamos a quienes hacen el cine, que ustedes van a terminar haciéndolo también. Digo, hay una cadena, igual ya el 3D ya llegará, entonces inevitablemente todos volveremos al cine, yendo a ver todas las películas argentinas en 3D, porque como no se va a poder piratear y no vamos a poder ver en la casa la película, terminaremos yendo al cine a ver las películas de vuelta en 3D.
Es la gran virtud del 3D que nos hizo volver a ir al cine. Bueno, vayan al cine porque es un espectáculo y sobre todo porque ustedes tienen que saber lo que significa hacer cine. Digo, ustedes tienen que saber lo que significa la pantalla grande y el cine y el sonido envolvente. Ustedes lo tienen que saber. De último, háganlo por la cuestión práctica ustedes. Porque ustedes tienen que saber qué van a terminar haciendo. Porque aquel lugar, que quizás no sabemos qué va a pasar en el futuro, pero ese es el lugar donde está el espectáculo iniciático del cine. Digo, y es ahí donde tienen que ir. Como nosotros, ustedes cuando ¿editan ustedes ya? ¿Sí? ¿No? ¿Todavía no? Bueno, pero ustedes saben lo que es editar, digo, saben lo que ustedes agarran un programa, sí, muchos de estos con sus camaritas agarran los programas y hacer cosas. De repente dicen cortar, pegar. Lo loco que son todas palabras que son tan literales del proceso. En otra época uno agarraba una tijera y cortaba, y agarraba una plasticola y pegaba. No son palabras que vienen de un imaginario como se le ocurre, no, vienen de que, che, cortá ahí, entonces agarraba la tijera y cortaba. La moviola agarraba la guillotina y cortaba, y después agarraba el coso y clac, y pegaba. Y pegaba, ponía la plasticola, la cinta de scotch, y pegaba. Entonces, que para mí fue muy importante hacer la experiencia del fílmico, para dimensionar esto. Yo que justo somos de una generación que está justo en el medio del proceso digital, el analógico y el digital. Vivimos el analógico de video y el digital terminamos trabajando en el digital. Pudimos vivir los restos de la edición analógica, manual, total, y que te dimensiona completamente lo que es cortar. Cortar, era tan difícil cortar y volver a agregar un cuadro, te llevaba tanto tiempo que cuando cortabas lo pensabas un rato largo antes de cortar. Y eso hacía que la persona que monta tenga un ojo, desarrolle una manera de mirar el material, define el corte mucho tiempo antes de ir a cortar, lo vuelva a ver antes de cortar, etc. Que en edición, en analógico, nos pasaba también un poco lo mismo porque teníamos un error de más o menos un segundo, no un cuadro, más o menos un segundo de error en el Super VHS. Y bueno, si le errábamos ahí teníamos que volver a la toma anterior, por pegar de vuelta en la toma anterior, y si le pegábamos mal esa, y así teníamos que volver a desandar el camino de la edición muchas veces. Entonces el analógico de algún modo tenía todavía esa cuestión de buscar el material, el fundido. Me acuerdo que te tirabas en vivo, ponías play y las dos tomas iban juntas, iba fundiendo, haciendo el fundido, y era una sola vez, era manual. Y entonces si quedaba mal tenías que volver a hacerlo, volver a pegar la toma anterior. Entonces había algo en eso, del momento único, de lo irrepetible, que era muy, muy interesante. Ustedes no van a vivir eso, pero pueden pensar de que todo aquello de donde provienen las cosas que ustedes manipulan hoy tienen un origen y una manera y un porqué. No es caprichoso, no es que el profesor les va a decir no, porque ustedes tienen que mirar varias veces la toma antes de cortar. Y digo, bueno, así vamos probando, uno menos, a ver, uno más, uno menos, uno más. Lo digo porque yo lo he hecho mucho. Aprovechen el proceso de creación para ablandar el ojo. Ablandar el ojo para mí significa muchas cosas, digamos, ¿no? En fotografía, en montaje, etc. Pero ya estamos. Perdón, yo estaba hablando de que... Bueno, veamos los 10 primeros minutos hasta el título de la película y seguimos hablando.